Eh, bueno, arrancamos la segunda etapa de los Zooms el día de hoy. Vamos a estar hablando de integral de comercio hoy, pero antes del acceso a Damián Villamea, con el cual vamos a revisar los casos que vimos en el Zoom de la edición anterior, quería consultarles a todos cómo le estaba yendo con el curso, si alguno tenía alguna duda, consulta o inquietud, y quién de los que están acá tuvo la oportunidad de revisar los casos que mandamos de integral de comercio. ¿Se escucha bien? Yo te escuché cortado, Mariano. Se cortó un poco. A ver, esperen que voy a parar el video para ver si tengo mejor. No sé si le está pasando a todo el mundo, pero a mí me cobran más caro, pero el servicio bajó en la cantidad de. Empecé a tener mucho problema con el stream, yo. Me cobraron el doble el abono. Sí, El servicio, yo también. ¿sí? Sí, Eh, es una locura. bueno, antes de Sí, pasar a los baja casos calidad. en específico, consultas, ¿cómo están? Buenas tardes. Coméntenme cómo vienen llevando el curso, si tienen alguna duda en particular con respecto al ejercicio o alguna tarea. Hola Nadia, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Se cortó de vuelta? Tardes. Ah, No, ahí te No, escuchamos. Yo puntualmente quería pedir si estaba la posibilidad de que nos mandaran un informe real, porque en los prácticos, si bien hemos subido y demás, ahí creo, al menos yo no tengo como una devolución. Entonces, por ahí uno sigue trabajando con la misma metodología o más o menos lo encara el práctico de la misma forma, bien, pero lo que no sé es si esa información está completa, si le falta algo, como bien. por ahí ver un informe real, como para ver si no está haciendo bien o lo encara bien, digamos. Bueno, lo que podemos hacer es hablar con Damián hoy y pedirle que nos envíe el informe, si es posible, o por lo menos el apartado del informe que se pueda. Recuerden que toda esta información es información sensible para cotejar más o menos esa situación. Bien, igualmente, aprovecho la consulta de Nadia para recordarles que el modelo de informe en los estudios en Argentina es parte del capital que tiene cada estudio. O sea, cada estudio tiene su propio modelo de informe. Si bien todos cumplen con determinados apartados y tienen las características similares, cada informe tiene como el estilo propio y en parte ese diferencial es el que después seleccionan las compañías o pagan como un diferencial. Pero tomo lo que planteas, Nadia, y se me ocurre lo siguiente inclusive. Se me ocurre por ahí hablar con el equipo de asesores académicos de la asociación y plantear por ahí 5 o 6 casos, ¿sí? eh, para dárselos a resolución y después en la devolución darles el informe de cómo lo hizo cada estudio, ¿sí? Pero aprovechando la cuestión, les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos charlado con respecto a las circunstancias del informe. Recuerden que todos los casos son diferentes, pero todos siguen la misma mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Al liquidador le llega el caso, a pesar de que la ley faculta que un asegurado lo contrate, en el 99,99% de los casos le llega el caso por designación de una compañía, ¿sí? Esa designación que llega por intermedio de la compañía, llega porque en algún momento el liquidador se puso en contacto con la compañía y ofreció sus servicios. ¿Bien? Porque esto es algo que muchas veces no lo comentamos, lo damos por sentado, pero es cierto que una vez que estén matriculados, le pueden pasar 3 cosas. Una es que un estudio grande los contrate para tenerlos dentro de su staff. La otra es que una compañía los pida para tenerlos adentro de su staff. Y la tercera circunstancia es que ustedes tengan
como liquidadores matriculados un estudio independiente. Puede pasar cualquiera de las tres cosas. En el caso de la tercera, obviamente la compañía se va a enterar de su existencia sobre la base de que ustedes se presenten ante la compañía. En esa presentación, ustedes se preguntan, y bueno, ¿pero qué les llevo? La mayoría de las compañías hacen lo siguiente. Testean a todos los liquidadores pasándole tres casos. En general simples, de no mucha envergadura, y ahí lo que prueban es cómo responde el liquidador. ¿Qué es lo que esperan las compañías? Las compañías lo que esperan es designarlo, que le den el ok de la recepción del caso. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero que hace el liquidador es decir que sí le llegó el caso y que lo puede aceptar. ¿Por qué no podría un liquidador aceptar un caso? Un tema de compatibilidad, un tema de vínculo con alguna de las partes, con Un el tema de siniestrado. incompatibilidad, que suele ser difícil, o un tema de vínculo. Puede ser que Ujú. tenga un tema de vínculo por el cual diga, no, mirá, o inclusive temas de fraude. Yo ya investigué a este asegurado, ¿sí? Y tuve un problema que nos citaron a mediación, o le hice una denuncia por fraude, ¿bien? Entonces, lo primero que hace el liquidador cuando recibe la designación es dar el ok de que lo va a poder llevar adelante. A partir de ahí, con toda la información de la compañía, construye el borrador del informe. El borrador del informe, ¿qué es lo que va a tener? Va a completar la portada. En la portada está la compañía, el asegurado, el número de póliza, la fecha del siniestro, la vigencia de la póliza, un resumen de la suma asegurada y a veces de la medida de la prestación. Eso ya lo va a completar porque es como que lo va teniendo ahí disponible para trabajar. Va a revisar la denuncia del siniestro, va a armar todo el cuestionario con el cual se va a contactar con el asegurado y una vez que verifique todas las circunstancias de cobertura, medida de prestación y cuestionario al asegurado, se va a contactar con el asegurado. Al contactarse con el asegurado, va a volver a alimentar el informe. Ya dijimos que le puso en la portada todos los datos, después descargó una reseña de cómo está constituida la póliza y después lo que va a hacer a continuación del resumen de la denuncia es decir, bueno, entrevistamos al asegurado en tal fecha, en tal hora y le preguntamos puntualmente todo esto, a lo cual el asegurado respondió esto, esto y esto y esto. Estamos en ese momento del caso, más o menos desde el momento de la derivación en el día 2. ¿Qué sería muy importante que pase en el día 3? ¿Alguien tiene una idea? Una vez que hablamos con el asegurado, ¿sí? Sí, sí, sí. Y no empieza la verificación y relevamiento de verificación del siniestro, relevamiento del daño, puede ser, ¿o no? Bien. Pero nos estamos olvidando algo que para las compañías es muy importante. Un primer Sería una informe. estimación de los daños. Exactamente, es una especie de preliminar. Las compañías hoy por hoy, más o menos para el tercer día, te piden el informe preliminar. Ese informe preliminar, obviamente, no cuenta con la verificación. Solamente cuenta con la constatación de que el asegurado lo que denunció es lo que denunció. ¿Se entiende esto? Se comunicaron con el asegurado, verificaron toda la denuncia, usted dice que su daño es más o menos esto, no lo puede verificar en ese momento, pero ya el liquidador prepara ese preliminar que le va a mandar a la compañía diciéndole, estamos hablando de un siniestro de incendio de tanta monta. ¿Por qué? Porque la compañía ya se empieza a preparar para hacer la reserva técnica de ese siniestro. Bien, en general, los buenos estudios tienen como argumento de su calidad que ese informe preliminar después está muy cerca del informe final. Bien, Sin eso, ningún tipo de verificación, nada. no. A ver, el informe preliminar es, Solamente, perdón, Mariano. el informe preliminar es eso. Es al tercer día
el liquidador midió la póliza, midió la denuncia, habló primariamente con el asegurado como para cotejar algunos valores y le manda a la compañía este informe preliminar. Mirá, lo que yo voy a abordar es esto. Estamos hablando de un daño de este volumen en estas coberturas. Hay que tenerla bien clara entonces. Bueno, eso te lo da el ejercicio. Pero aparte, te lo da también que es parte de ese cuestionario que vos le haces al asegurado antes de ir a visitarlo o antes de ir a visitar el lugar del hecho. Ese primer cuestionario que vos le haces es fundamental porque vos mucha de la información ya la tenés, el asegurado ya declaró, a veces está la pericia de bomberos, la pericia de la policía, el informe de la compañía y la denuncia. Tenés como mucho como para, ¿sí? ¿Cuándo puede haber mucha diferencia entre este informe preliminar y el informe final? En tres casos. Cuando nos encontramos un fraude, ¿sí? Cuando nos encontramos una situación de no cobertura por alguna carga que no se cumplió, por alguna condición especial de póliza que no se cumplió, ¿sí? O por un intento de incorporar cosas que no tienen cobertura o de incorporar cosas que tienen cobertura pero que no fueron dañadas. ¿Bien? Pero en general, los estudios, esto lo van a escuchar muchas veces que lo dicen los liquidadores que vienen a hablar acá, tienen como argumento de su calidad esta cuestión. Nosotros cuando te mandamos el preliminar, muy lejos de eso no vamos a andar. Le envía el preliminar a la compañía y coordina con el asegurado la verificación de toda la información con la realidad. ¿Qué es esa verificación? Obviamente, valor a riesgo contra suma asegurada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se aseguró y la realidad tienen cierta coincidencia. ¿Sí? Después, daño contra la realidad. Que el daño que declaró el asegurado está fehacientemente verificado en la realidad. Y después lo que va a verificar es toda la versión del acontecimiento para ver si todo sucedió como el asegurado indica y si no hay ninguna cuestión que haya que investigar. Si todas esas verificaciones, que son 3, 4, se dan en sentido positivo, el liquidador va a avanzar en la construcción del informe. Ya dijimos que le puso la portada, le puso el resumen de las coberturas, le puso el resumen de la denuncia que hizo el asegurado en la compañía, no toda la denuncia, el resumen. Después le pone la entrevista que hace, el informe preliminar, y a partir de ahí ya empieza a trabajar en serio. Dice, bueno, fui a verificar el siniestro, verifiqué el daño, ¿sí? Constaté que las sumas aseguradas a riesgo coinciden con las sumas aseguradas en póliza, constaté que los daños declarados son daños existentes y empieza a desglosar, hablemos de un integral de comercio, empieza a desglosar qué coberturas fueron afectadas, qué suma asegurada tiene cada cobertura y qué impacto tuvo el siniestro en cada una de las coberturas. A través de la medida de la prestación va a liquidar cada una de ellas y con cada liquidación individual va a construir, ¿sí?, el informe de indemnización, que puede también encontrarse con algunos problemas. Por ejemplo, un elemento que se destruyó que no tiene valor de reposición en la actualidad. O un elemento que se destruyó que no es reemplazable porque no hay en mercado algo parecido. O elementos que se destruyeron, pero que no tendrían valor de reposición por su preexistencia, por su desgaste por uso, por su antigüedad. Entonces, si bien fue y verificó que ese daño es real, y verificó que tiene suma asegurada, y verificó la medida de la prestación, puede llegar a pasar esto también. Entonces va a empezar a hacer, a través de la medida de la prestación, en cada cobertura los ajustes correspondientes. A partir de ahí también queda a criterio, que esto no está en los manuales ni está en la ley,
pero es algo que hacen de criterio los liquidadores, es muchas veces equilibrar entre alguna suma asegurada que tiene un poco de sobrante y alguna que tiene un poco de faltante, como para que la indemnización quede en valores que le permitan a él resarcirle el daño al asegurado. Recuerden que la función del seguro es la de resarcir el daño. Esa es la promesa. El seguro es un intangible que es una promesa. La promesa es resarcir el daño. Perfecto. Te puede pasar, como pasó una vez en un incendio de una sala de juego de un bingo. Vieron que antes, antiguamente, los bingos tenían un montón de televisores. Sí. ¿Sí? Bueno, esto se había incendiado y había televisores que ya, porque tenían más de 10 años, no correspondía indemnizar. Pero ¿qué pasa? El liquidador en ese caso lo asumió como herramienta de trabajo porque no era un elemento de uso, digamos, de esparcimiento, sino que era parte de las instalaciones operativas del lugar y eran funcionales. Entonces, en ese caso, tuvo que poder, considerando las otras unidades televisivas que tenían un valor en mercado, indemnizar todas medianamente dentro del valor de mercado que tenían las que todavía eran funcionales. Con esto lo que les quiero decir es que, llegado el momento de tener el volumen de daño, las sumas aseguradas y la medida de la prestación, empieza un trabajo de relojería, de ingeniería, donde uno intenta resarcir el daño, cumplir con la promesa, que el asegurado no se enriquezca y que la compañía no salga perjudicada, pero que el asegurado sea resarcido en ese daño que sufrió. Bien, terminada esa instancia, ¿sí? El liquidador va a contactar a la compañía para decirle que tiene el informe y cuál es el volumen del daño. Y le va a mandar el informe completo con toda esta historia clínica que construyó, pero con un resumen de 2 carillas adelante. ¿Por qué? Porque sacando el ejecutivo de siniestro específico de ese caso en la compañía, a los demás de la compañía lo único que le va a interesar es las 2 primeras hojas donde está la minuta que llevó adelante el liquidador. ¿Esto qué quiere decir? Que está todo el proceso que llevó adelante, la verificación de los pasos, la verificación de las sumas y un resumen de por qué está proponiendo indemnizar en los valores que propone indemnizar. ¿Por qué se mandan las 2 cosas? Porque si la suma que está en ese resumen de las primeras carillas a la compañía le resulta rara, tiene todo el instrumento posterior, que es todo el informe, para poder aclarar cómo el asegurado llegó a ese lugar. Bien, realizado ese fenómeno, realizada esa circunstancia, nos vamos a encontrar con que, según el convenio que tengamos con la compañía o sin convenio con la compañía puede delegar en nosotros la comunicación y explicación de la liquidación al asegurado. Bien, Ricardo, tenés una pregunta. Sí, una palabra que recién usaste que me pareció muy importante y te quiero chequear el alcance. Por recién dijiste, se propone a la compañía el monto a indemnizar. ¿Sí? Sí. ¿Es una propuesta que hace el liquidador o es el monto que determina el liquidador? Es ambas cosas. ¿Sí? Y te voy a decir cuál es la pequeña diferencia que hay. El liquidador, muchas veces, si va al frío número, ¿sí? Y saca todo lo que no corresponde porque no calza en la cobertura, por la depreciación, por el desgaste, por la antigüedad, por todo, puede llegar a construir una suma indemnizatoria que genere desde el punto de vista comercial para la compañía, ¿sí?, algún tipo de ruido. Entonces el liquidador, en algunos casos, lo que plantea es: esta es la ecuación desde el punto de vista técnico, ahora podría contemplarse también esto, esto y esto, que considerando que en esta suma asegurada, y das una explicación de por qué estás quizás
sin tener una cobertura específica que lo ampare, estás indemnizando dentro de algunos valores superiores. Entonces, ¿hay un número técnico que el liquidador informa? Sí. ¿Hay un número que propone? También. Coinciden en la mayoría de los casos, pero hay casos en los cuales pasa que el liquidador dice, no, mirá, yo hice la verificación, hice la liquidación, pero no corresponde indemnización por esto. Y la compañía le dice, bueno, proponeme un número de indemnización porque desde el punto de vista comercial tengo que indemnizar igual. Bien, entonces, si bien hay mucha coincidencia en general en esos dos números, a veces, por las particularidades del caso, puede pasar que el liquidador diga, mirá, a mí acá, por el contrato de póliza y la suma asegurada que tiene, me da esto. Yo creería que sería racional llegar hasta acá, ¿sí? Y da una fundamentación que es más de criterio y no tanto técnica, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, un robo en un local. Entran a robar en un comercio, roban mercadería, roban el celular de la caja, ¿sí? Roban y de pronto vos te encontrás con que sumás todo, ¿sí? Lo que roban en el contenido general, porque se llevan una balanza, se llevan un láser que tenían para chequear los códigos de barra, y te da que esa suma no alcanzaría para cubrir todo, pero que por ahí te está sobrando en mercadería porque no lograron llevarse mucho, ¿sí? Hay veces en los cuales, en esta intención, en el Vox Populi la gente habla muy mal del seguro y de los liquidadores, pero en realidad los liquidadores que yo conozco siempre tienen este criterio de intentar que el asegurado quede medianamente satisfecho con respecto a la indemnización que está recibiendo y a la explicación del porqué, ¿sí? Entonces, hay ahí, viste, una intención de ser más noble. Esto me pasó en mi propia casa, me entraron a robar. ¿Sí? Póliza de convenio familiar. Me cubría todo, yo tenía la póliza bien hecha, todo bárbaro. ¿Qué me pasó? ¿Dónde la pifié? Miren que soy en casa de herrero, cuchillo de palo. Le roban a mi mujer 2 alhajeros. ¿Sí? Cuando mi mujer hace el informe de la joyería que tenía, era 3 veces la suma de robo. Y ahora ustedes dirán, pero ¿vos no lo sabías? Y yo les voy a contar algo. Ni mi señora lo había contemplado ni yo, pero típica familia latina italiana, ella tenía la medallita de oro de cuando se tomó la comunión, la medallita del otro. Cuando sumó todo lo que había ahí en oro, era mucha plata que yo nunca la consideré en la póliza. Y el tope que yo tenía para eso era del 20% sobre la suma, era un adicional de 20% sobre el robo contenido general. O sea, si bien tenía suma asegurada, para eso específicamente era como tope el 20%. Y ahí el liquidador que me atendió en ese momento le pidió a la compañía a ver si no me podían dar un poco más, porque realmente era lo que más se habían llevado. Se habían llevado una colección de monedas, ¿sí? Son muy jóvenes los que están acá. Cuando nosotros éramos chicos coleccionábamos monedas de países y ese tipo de cosas. Yo tenía monedas de la Unión Soviética vieja, de Alemania cuando eran 2 Alemanias, no una sola, de países que ya no existen, por ejemplo, y vieron la caja y se la llevaron. Eso no tenía valor, no me dieron nada por eso. No estaba ni declarado en póliza. Eso, para que yo poderlo contar como cobertura, ¿qué cobertura tendría que haber tenido la colección de monedas? Una cobertura específica. Exactamente cuál. Robo específico, pero tienen que estar evaluadas, porque si no tienen un valor de Exacto, mercado. exacto, muy bien, Guillermo. Ese tipo de cosas, como un colega que tiene un violín de estos que son que lo usa porque toca por todo el mundo, vale más el violín que la casa donde vive, va con valor tasado. Tiene que una persona del rubro hacer una tasación y se asegura como un adicional a valor tasado. ¿Sí? Yo nunca pensé que me iban a robar eso, yo tengo una biblioteca grande, 1 millón de libros, y estaba en una lata vieja de té adentro de la colección de monedas. O sea,
El tipo de casualidad abrió la lata, vio todos los... Capaz que se lo llevó y lo vendió como metal, ¿viste? Capaz que ni le vio la potencialidad. Pero bueno, me pasó eso. Bien, entonces, muchas veces está este criterio, ¿bien? De decir, hablar con la compañía y decirle, mirá, el daño es real, le robaron todo esto. No está en condiciones de póliza, no porque el asegurado haya infrasegurado su suma asegurada, sino porque relevó mal la cantidad que tenía de joyas y que tiene un tope en el contrato de póliza del 20%. ¿Se entendió ese juego, no? Entonces, el liquidador dice, fíjate si le podemos dar un poco más porque el daño más violento lo tiene ahí. Entonces, ahí está la diferencia entre el frío número técnico que el liquidador encuentra y construye y lo que después, a criterio, cree que puede llegar a ser viable plantearle a la compañía. Guarda que este criterio estamos hablando siempre de más o menos un 10%, ¿eh? No vayan a pensar que estamos hablando de que le vas a pedir a la compañía que pague un 30 o 40% más de indemnización sobre algo que no existe. No, estamos hablando de mínimas diferencias, ¿sí? Que no tendrían cobertura, pero que podrían contemplarse. Eduardo, pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. En este caso, ¿podría aplicar una figura de reticencia con ausencia de dolo o mala fe? Sí, podría tranquilamente, sí. Porque de hecho, en el caso mío estás hablando. Sí, sí, correcto, Sí, en el sí, sí, ejemplo, en el sí, ejemplo sí. tuyo. Sí, por supuesto. Es más, a ver, era una reticencia fragante porque aparte yo me enteré de lo que había en joyas después del robo. O sea, cuando mi mujer me dice, no, porque yo, a ver, hacía muy poco que vivíamos juntos, nos habíamos mudado a una casa en común y cada uno había traído sus cosas. Ahora, yo nunca le pregunté qué tenía de cadenita. Creo que ninguno de los varones que estamos acá sabe cuántas cadenitas y cositas y aritos tiene su mujer. Nadie sabe eso. Yo no tenía ni idea. Cuando mi mujer me dice, no, esto, aquello, lo otro, acá, allá, yo dije, chao, era mal eso que cualquier otra cosa lo que se habían robado. Pero bueno, nada, pasó eso. Pero sí, sería una reticencia eh, justificada, el planteo del liquidador en ese momento, pero también, bueno, también ahí estaba en ese caso la situación de yo ser un profesional del mercado, que el productor me conocía, que la compañía me conocía, o sea, había un montón de condicionantes que hablaban de cierta transparencia en la información que se había dado, ¿sí? Así que bueno. Eh, ¿Respondí tu pregunta, Ricardo? Sí, 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 perfecto, gracias. Bien. Entonces, nos acercamos a la situación de que le enviamos el, le enviamos este informe a la compañía, que no necesariamente puede llegar a tener una propuesta adicional, puede ser el informe técnico diciendo, mirá, está todo bien, y ahí la compañía puede o informar a la compañía a través de sus canales, ¿sí? O decidir que lo hagamos nosotros y autorizarnos inclusive a que el asegurado firme el conforme con respecto a la indemnización, ¿sí? Hay estudios que cobran un adicional por esto, hay otros estudios que lo tienen como servicio incorporado, esto. En general, las compañías les gusta mucho que el liquidador le explique al asegurado cómo llegó a la liquidación, cosa que le genera mucho problema a los productores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Argentina, desgraciadamente, y más en este momento de crisis económica, se vende mucho por precio y no tanto por cobertura, ¿sí? Y ahí es donde radica el problema. La gente después necesita que le cubran todo el daño que tiene, pero compró poca suma asegurada. Ni hablar de las pólizas de banco, ni hablar de las pólizas de supermercado. ¿Sí? Que ahí comprá, no, te damos 10.000 pesos de cobertura electrónico. ¿Qué son 10.000 pesos? Ni el enchufe pagás con eso. Pero bueno, es así. Entonces, ahí, si la compañía autoriza y designa para hacer esa gestión, nos comunicaremos con el asegurado e intentaremos llegar a lo que se conoce como el cierre, ¿sí? Que el asegurado firme el conforme, le pasamos el conforme a la compañía y la compañía, ¿cuánto tiempo tiene para pagarle al asegurado? Entonces, 15 días. La compañía tiene 15 días para realizar el pago.
Bien, esto siempre en el caso del asegurado. Bien, entonces, en algunos casos la compañía comenta para que también se le informe al asegurado cuándo puede llegar a ser la fecha estimativa. Damián, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Mariano, hola equipo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Y ahí terminaría la parte nuestra de la gestión, ¿sí? ¿Cuándo puede llegar a producirse alguna gestión adicional? Cuando en el informe nosotros encontramos indicios de fraude. Entonces, en ese caso, hay que contactar a la compañía y comunicarle a la compañía que por ahí hay que hacer una investigación mayor en función de los indicios de fraude que encontramos. ¿Por qué? Porque ya el objetivo no va a ser ir por la liquidación, sino ir por el desistimiento. Situación complicada porque la legislación lo que plantea es que la carga de la prueba es responsabilidad de la compañía, por ende del liquidador y del estudio. Entonces, hay que estar muy seguro en los casos de avanzar sobre investigación de fraude para no caer en la situación, ¿sí?, de no poder probarlo. Es más, pasa mucho, ahora Damián quizás nos va a comentar algún caso, de que uno sabe a ciencia cierta de que es un fraude, pero al no poder probarlo, la compañía lo paga igual, porque no tiene manera de evitar esa circunstancia. Bien, así que yo les voy a pedir un favor, porque hice todo un resumen de la operatoria del trabajo del informe, Damián, y lo que voy a hacer ahora es corto y volvemos a entrar para que me quede todo este bloque todo unificado en un solo video y volvemos y empezamos a charlar con Damián de los casos que Damián nos presentó. ¿Les parece bien? Salimos, pongo a grabar y vuelvo a habilitar el Zoom para que entremos todos nuevamente. No se me vayan.